Entonces, bienvenidos a todos los de el seminario virtual de la Lumen Gentium. Bienvenidos también a todos los miembros de Testimonio y Esperanza que están siguiendo el video y a la gente de la Parroquia de la Sagrada Familia. Vamos a dar inicio ahora a la plática o a la meditación bíblica, Pestes en la Biblia, Esperanza para hoy. Pero me gustaría, por favor, que comencemos con una oración. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra, así sea. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Vamos a hacer también un acto de abandono al Padre. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te confío mi alma. Te la entrego con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito ponerme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El tema que vamos a tratar ahora es el tema de las pestes en la Biblia. Entonces, vamos a ponernos en contexto, vamos a ver qué es lo que estamos haciendo. Vamos a dividir esta plática en tres partes. La primera parte vamos a buscar escuchar la palabra de Dios. Después de la escucha de la palabra de Dios, vamos a buscar alguna iluminación y vamos a mencionar algunos detalles desde el magisterio. Y al final vamos a entrar con algunas muy concretas orientaciones para la acción, o sea, de cómo lo tenemos que vivir. Entonces, es sabido por todos, digamos, la situación de la pandemia. Cómo en algunos países está empeorando, cómo en otros va saliendo. Pero lo importante de todo esto, o sea, de cómo se vive, es no solamente darle una mirada médica, una mirada sociológica, una mirada económica. O sea, son cosas que se tienen que hacer, pero el cristiano, aquel que ha sido bautizado en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que camina por la vida con una visión de la realidad más profunda, con una visión de la realidad, o sea, que solamente la fe puede dar, tiene que asumirlo y tiene que vivirlo, no de un modo meramente horizontal, sino que tiene que ser capaz de leer lo que está ocurriendo a la luz de la revelación. Para hacer esto, a mí me encanta, pero me encanta el ejemplo que está en una pequeña oración que está en Hechos de los Apóstoles. Entonces, para todos ustedes que tienen la Biblia a la mano, los invito a buscar Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 24 al 31. Esta parte de los Hechos de los Apóstoles es realmente hermosa. Vamos a ponerla un poquito en contexto. Jesucristo, después de su resurrección y antes de ascender a los cielos, les había dicho a sus apóstoles que los iba a hacer testigos de su misión en el mundo, testigos de él en el mundo, y que su misión iba a consistir en dos cosas: en predicar el Evangelio a todo el mundo, empezando de Jerusalén al mundo entero, y en esta prédica del Evangelio iban a ser constituidos testigos de Cristo. Y ser testigos de Cristo implicaba que iban a vivir lo mismo que Él vivió, es decir, que iban a ser fieles en el anuncio de la buena nueva, que esa buena nueva le iban a testimoniar con obras, y que la verdad, esa perseverancia en las buenas obras iba a generar la resistencia de los que no creían. En Jesús la resistencia de los que no creían pues los llevó hasta la muerte y la muerte en cruz. Y a los apóstoles les empieza a pasar lo mismo. En este caso, acaba de haber un milagro
Y además Pedro acaba de dar un discurso ante el pueblo en donde se convirtieron más de 3.000 personas. Y entonces el Sanedrín se molesta porque dice, ¿por qué andan predicando en nombre del Señor Jesús? Lo mandan a llamar junto con el apóstol Juan. Les dicen, por favor, muy amablemente, dejen de predicar el nombre de Jesús. Y ya menos amablemente, pues les dan de latigazos, ¿verdad? Entonces, esta oración que está en Hechos de los Apóstoles, tiene la oración de lo que pasa después, porque ocurre algo que a los ojos humanos es realmente sorprendente. O sea, les dan latigazos, los hacen sufrir, los sueltan y cuando se reúnen con los demás, con el resto de los apóstoles, hacen esta oración. Dice, una vez libres, fueron donde los suyos les contaron todo lo que le habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Al oírlo, todos a una elevaron su voz a Dios y dijeron, Señor, tú que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, tú dijiste por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, ¿por qué se agitan las naciones y los pueblos maquinan un fracaso? Se han congregado los reyes de la tierra y los jefes se han aliado contra el Señor y contra su ungido. Porque verdaderamente en esta ciudad se han aliado Herodes y Poncio Pilato con los extranjeros y la gente de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien has ungido, para realizar lo que tu poder y tu voluntad habían predeterminado que sucediera. Y ahora, Señor, ten en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos proclamar tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para realizar curaciones, signos y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Acabada su oración, retembló el lugar donde estaban reunidos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios con valentía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Por qué quise empezar esta oración, con esta oración de los apóstoles y qué sentido tiene con esto que vamos a ver sobre las pestes, las enfermedades y las esperanzas para hoy? Lo interesante de esta oración es que demuestra un principio que es básico para nuestra vida cristiana y que todos tenemos que integrar, que es que la palabra de Dios realmente nos ilumina, nos interpela y nos enseña a leer los acontecimientos con una mirada que es mucho más real que la mirada meramente superficial. Es decir, los apóstoles se pudieron haber quedado en esto. Qué malos los del Sanedrín, porque nos apresaron y no nos dejan predicar en el nombre de Jesús, y esto es una injusticia y no se puede hacer nada más. Pero en cambio, la oración que hacen cuando están todos juntos, es una muestra de la conciencia que tienen de que lo que está pasando es absolutamente según la voluntad, según el designio, según la providencia de Dios. De hecho, la primera parte de la oración empiezan invocando a Dios. Y una vez que invocan a Dios, empiezan con una frase introductoria, o sea, de la cita de la Escritura. Dice, Señor, tú que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Tú dijiste por boca del Espíritu Santo, y citan un salmo. Y esto es lo interesante, o sea, citan el salmo número 2 de los versículos 1 y 2 como un marco para comprender lo que está pasando. ¿Y qué es lo que dice el salmo? ¿No? Que las naciones, o sea, van en contra del Señor, o sea, del Mesías, del Cristo, y contra sus ministros. Y lo primero que hacen ellos es leer ese salmo, no en clave personal o en clave antropológica o en clave egoísta, vamos a decirlo, sino que leen ese salmo a la luz de Cristo. O sea, lo primero que hacen es darse cuenta, es decir, los problemas que tienen estas personas no son contra nosotros, son contra Cristo. Y después viene, de los versículos 29 a 30, una segunda actualización de la interpretación del Salmo. Dice, bueno, así como están contra Cristo, también nos pasa a nosotros. Todo esto ocurre
para que nosotros podamos dar testimonio de Él con las palabras y también con las obras, y a pesar de la adversidad y a pesar de los padecimientos. Entonces, a modo de introducción, esto es lo que me gustaría con lo que nos quedemos. En las Sagradas Escrituras, transmitidas gracias a la tradición de la Iglesia, los cristianos encontramos una guía profunda y una guía verdadera para comprender la realidad de un modo más certero y más verdadero. O sea, la palabra de Dios tiene algo que decirnos y en específico tiene algo para iluminar lo que nos ocurre. O sea, incluso esas cuestiones más cotidianas o incluso, como en este caso, las traiciones más dolorosas por parte de la autoridad que se supone que debe custodiar la fe, en el caso del Sanedrín, y termina queriendo apagarla. O sea, incluso esas cuestiones tienen un marco de interpretación en la providencia de Dios manifestada a la luz de las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿qué textos y de dónde vamos a encontrar, nosotros, textos que nos ayudan a entender el problema de la pandemia? Porque, como dijimos, la pandemia es un problema real. Estamos enfrentándonos a nuestra posible muerte. No estamos ante una situación cotidiana en la que nos cuidamos 2 o 3 días, nos ponemos un barbijo, un cubrebocas y después pasa como si nada. Incluso a nivel económico, sociológico y cultural, se está hablando de que la sociedad tiene que tener cambios. De que no puede seguir la cosa igual que como estaba antes y de que tiene que haber una transformación, que además está exigida por todos los acontecimientos que están pasando. ¿Cómo respondemos los cristianos ante esta situación? ¿Qué guía recibimos de la Sagrada Escritura para poder decir, con la luz de la fe y la certeza de la salvación y del sentido de la historia, hacia allá vamos? Bueno, vamos para esto a ver algunos pasajes donde la Biblia nos habla de pestes, de plagas y de epidemias. En hebreo, la palabra para peste es davar, y es una palabra, es deber, y es una palabra que está emparentada a otra que significa sufrimiento, significa dolor. De hecho, en hebreo las palabras peste, plaga, pandemia, podríamos decir hoy, suelen agruparse todos bajo esta misma palabra, es la palabra deber. Y si nosotros nos remitimos a los textos donde aparecen estas palabras o palabras familiares, la verdad que es casi innumerable la cantidad de citas bíblicas que hablan de esto y que nos pueden iluminar. De hecho, se puede decir que las pestes en la Biblia son lo que se llama un lugar teológico, es decir, son siempre una ocasión para que nos encontremos con Dios. Pero tenemos que hacer una selección de textos. Entonces, ¿qué textos vamos a seleccionar? Los que tenemos aquí presentes. Entonces, primer texto que vamos a anotar, Números 21, del 1 al 9. Segunda cita que vamos a tratar, prepárenla. Segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículos del 10 al 25. El Salmo 91, completo. Cuarta cita que vamos a tocar, el libro del profeta Baruc, capítulo 2, versículos del 6 al 10. Y finalmente vamos a ir con 2 evangelios, el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, del 6 al 28, y Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15. Entonces, empecemos primero con la cita del libro de los Números, capítulos 21, versículos del 1 al 9. Vamos a leerlo para los que no tienen la Biblia a la mano. Cuando el rey cananeo de Arad
que ocupaba el Negev, oyó que llegaba Israel por el camino de Atarín, atacó a Israel y le hizo algunos prisioneros. Entonces Israel formuló este voto al Señor: si entregas a ese pueblo en mi mano, consagraré al anatema a sus ciudades. Oyó el Señor la voz de Israel y les entregó a aquel cananeo. Lo consagraron al anatema a ellos y a sus ciudades. Por eso aquel lugar fue llamado Jorma. Partieron del monte Hor camino del mar de Suf, rodeando el territorio de Edom. El pueblo se impacientó por el camino y empezó a protestar contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos habéis subido de Egipto para morir en el desierto? No tenemos pan ni agua y estamos hastiados de ese manjar miserable. Envió entonces el Señor contra el pueblo serpientes abrasadoras que mordían a la gente. Murieron muchos israelitas. El pueblo fue a decir a Moisés: hemos pecado por haber hablado contra el Señor y contra ti. Intercede ante el Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés intercedió por el pueblo. Dijo el Señor a Moisés: hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un mástil. Todo el que haya sido mordido y la mire vivirá. Moisés fabricó una serpiente de bronce y la puso en un mástil. Y cuando una serpiente mordía a un hombre, si éste miraba a la serpiente de bronce, quedaba con vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, ¿cuál es el contexto de este texto bíblico? Como recordarán, Moisés había guiado al pueblo escogido hacia la tierra prometida, pero en este sacarlo de Egipto y llevarlo hacia la tierra prometida, como que el pueblo se le ponía bastante rebelde. Recordemos que la salida de Egipto se da por una razón que se menciona reiteradamente en el libro del Éxodo, de los capítulos del 7 al 10. ¿Cuál es la razón por la cual Dios le pide a Moisés sacar a su pueblo de Egipto? Darle culto a Dios. El motivo por el cual los judíos salen de Egipto no es el tema en sí de la esclavitud. De hecho, hasta el último faraón vivían bastante bien. Los judíos eran, digamos, un pueblo importante dentro de Egipto, y sano y floreciente. O sea, hasta tal punto que habían crecido de tal manera que los egipcios estaban asustados y pensaban que eran más. Entonces, asume un faraón que no había conocido a José, que había sido a su vez el copero real de otro faraón anterior, decide poner los trabajos pesados, decide matar a los niños judíos, y ahí viene toda la historia de Moisés, que nos vamos a saltar por cuestión de tiempos, ¿verdad? Pero, o sea, el punto esencial es, lo que le pide Dios a Moisés es que saque a su pueblo para que pueda darle culto, porque en Egipto no podían darle culto a Dios. Entonces resulta que Moisés saca, por los milagros que Dios hace, de hecho por otras pestes que no puedo mencionar porque hay que hacer una selección de textos, o sea, por otras pestes que ocurren al pueblo de Egipto por no querer dejar que el pueblo judío rinda culto a Dios. Entonces lo sacan y Dios, paso tras paso, les muestra cómo está cerca de ellos. Entonces los persiguen los egipcios, los hace cruzar por el Mar Rojo a los judíos y se ahogan los egipcios por el Mar Rojo. Que tienen hambre, que les manda maná del cielo. Que tienen sed, que les hace salir agua de la roca. O sea, Dios se muestra presente y cercano, presente y cercano, presente y cercano. En una de esas, de mostrarse presente y cercano, resulta que los judíos tienen un problema con el rey cananeo Arad, le piden el favor de Dios, Dios les concede el favor, y eso lo tenemos en los versículos del 1 al 3 de este capítulo 21. ¿Y qué es lo que hace el pueblo judío? Y dice, bueno, si Dios los escuchó, si el pueblo escogido le acaba de pedir que la victoria sobre los enemigos, pues seguro lo que sigue es una acción de gracias a Dios, ¿verdad? ¿Y qué ocurre? No, se empiezan a quejar. O sea, Dios les acaba de conceder una victoria impresionante sobre los enemigos. ¿Y qué es lo que hace el pueblo escogido? Pues se queja. Y lo que es peor, o sea, se queja queriendo volver a una situación de esclavitud en la que se habían olvidado que no podían tener la libertad de darle culto a Dios. De hecho, los versículos
4 y 5 muestran cómo el abandono que tiene el pueblo de Dios es total, porque no solamente abandonan a Dios como diciendo, bueno, ya estoy cansado, no quiero hablar por él, por hastío, sino que también abandonan a su mediador, a Moisés. O sea, porque dice, empiezan a protestar contra Dios y contra Moisés, los culpan a los dos. Recuerden que Moisés es el mediador entre Dios y el pueblo. Es al mismo tiempo profeta y una especie de sumo sacerdote, como después se desarrollará la figura en el pueblo escogido. Pero es el puente entre Dios y los hombres. Y entonces no solamente rechazan a Dios, rechazan el único medio que podrían tener para reconciliarse con Dios. Y entonces, en el versículo 6, se muestra el castigo de Dios. Se envió entonces el Señor contra el pueblo serpientes abrasadoras que mordían a la gente y murieron muchos israelitas. A ese castigo de Dios le corresponde entonces una conversión de corazón. O sea, el castigo se termina convirtiendo en una ocasión para que el pueblo vuelva a su puente, o sea, vuelva con Moisés y sea como que, hola, oye, ¿te acuerdas que, pues, como que nos quejamos? Bueno, sí, mira, nos están matando las serpientes y nos damos cuenta que un poquito es nuestra culpa. ¿Nos puedes, por favor, hacer el paro y volver a reconciliarnos con Dios? Imagínenselo así, pero más trágico, porque se está muriendo mucha gente. Entonces, y dice una frase muy bonita que tenemos que recordar. Y Moisés intercedió por el pueblo. Una vez que Moisés intercede por el pueblo, los versículos 8 y 9 muestran la salvación de Dios. Una vez recuperado ese puente entre Dios y los hombres, esa intercesión en la figura en la persona de Moisés, Dios da las instrucciones, o sea, para la salvación. Vamos a dejar este texto aquí. Después de ver todos los textos en conjunto, vamos a ver qué nos dicen, ¿no? Entonces, guardémonos esto. ¿Qué nos dice este primer texto de Números 21, del 1 al 9? Es: el pueblo de Dios se olvida de los beneficios de Dios, le da la espalda a Dios y a su mediador. Dios envía un castigo, el castigo es ocasión de arrepentimiento y Dios manda al final la salud. Estos son, digamos, las herramientas del primer texto bíblico. Vamos ahora a el segundo texto. Segundo libro del profeta Samuel, capítulo 24, versículos 10 al 25. Este es otro texto, la verdad, muy bonito, muy esperanzador. Un poco del contexto. El libro segundo del profeta Samuel tiene una serie de apéndices al final del libro que terminan de relatar algunas cosas del profeta David. Y cuando uno lee los libros de crítica bíblica o que analizan un poco la estructura de estos libros, es un poco gracioso porque en general dicen, bueno, no tenemos ni idea de por qué está este apéndice, pues parecen casi historias puestas al final, un poco edificante. Entonces, pero la verdad que si uno se pone y escucha y medita con atención estos textos bíblicos, resulta que nos enseñan mucho de cómo es nuestra vida con relación a Dios. Entonces, aquí, al contexto inmediato de este texto, y ya veo que están casi todos lo encontraron, es este. Por supuesto, Israel otra vez está en guerra. Y Dios ya le había dicho a David que él era el escudo, él era el protector, él era la seguridad, él era la roca firme de su pueblo. Entonces les había dicho y les había demostrado de una y mil maneras
que él estaba con su pueblo, que él lo protegía y que el pueblo gozaba de su favor. Entonces, pues, ¿qué es lo lógico? A ver, supongamos que, pongamos una imagen, ¿no? Eres el hermano menor que está en primaria y llegan tus compañeros de secundaria y te quieren golpear y tú tienes un hermano mayor que está en prepa que te dice yo te voy a defender y yo te cuido porque te quiero mucho porque es mi hermano, solamente cuando te pase algo avísame. Y entonces llega el niño de primaria, viene lo de secundaria, lo quieren golpear y dice, ¿qué es lo lógico? ¿No? Voy a ir con mi hermano de prepa que me va a defender y me va a ayudar. No, pues no. Se va con sus amiguitos de kinder a ver si le echan la mano. ¿Creen que van a ganar? No, pues no. Bueno, algo así está haciendo David justo ahorita. Tiene enemigos, hay un problema de una guerra, ¿qué dice David? Ya sé, a ver, ¿puedo confiar en Dios o en un auxilio humano? Ya sé, hacer un censo. Híjole, no David, eso no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque el censo que hace David es una señal de desconfianza en que Dios actúa en la historia y que Dios lo va a acompañar. O sea, es una señal de desconfianza y de ceguera de todas y cada una de esas acciones que Dios había demostrado por las cuales estaba fiel y que estaba presente en la historia. Entonces, en ese contexto, leamos ahora el texto, que repito, segunda libro de Samuel, capítulo 24, versículos del 10 al 25. Una vez realizado el censo del pueblo, le remordió la conciencia a David y dijo al Señor, he cometido un gran pecado, pero ahora, Señor, te ruego que perdones la falta de tu siervo, pues he sido muy necio. Cuando David se levantó por la mañana, le había sido dirigida la palabra del Señor al profeta Gad, vidente de David, en estos términos. Anda y di a David, esto dice el Señor, te propongo 3 cosas, elige una de ellas y la llevaré a cabo. Llegó Gad donde estaba David y le anunció, ¿qué quieres que te venga? 3 años de gran hambruna en tu país, 3 meses de derrota ante tus enemigos que te acosarán, o 3 días de peste en tu país. Ahora piensa y mira qué debo responderle al que me envía. David respondió a Gad, me siento terriblemente angustiado, pero caigamos en manos del Señor, que es grande su misericordia. Prefiero no caer en manos de los hombres. Así que David eligió la peste. Eran los días de la recolección del trigo. El Señor envió la peste a Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Murieron 70,000 hombres del pueblo desde Dan hasta Berseba. El ángel extendió la mano hacia Jerusalén para destruirla, pero el Señor se arrepintió del estrago y dijo al ángel que exterminaba al pueblo, basta ya, retira tu mano. El ángel del Señor estaba entonces junto a la era de Arauná, el Jebuseo. Cuando David vio al ángel que hería al pueblo, dijo al Señor, yo fui quien pequé, yo cometí el mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Te suplico que descargues tu mano sobre mí y sobre la casa de mi padre. Vino Gad aquel día donde David y le dijo, sube y levanta un altar al Señor en la era de Arauná el Jebuseo. David subió según la palabra de Gad como había ordenado el Señor. Cuando Arauná vio que el rey y su séquito venían hacia él, salió a su encuentro y se postró rostro en tierra ante el rey. Y dijo Arauná, ¿cómo mi señor el rey viene a su siervo? David respondió, vengo a comprarte la era para levantar un altar al Señor y detener la plaga del pueblo. Arauná dijo a David, que el rey mi señor tome y ofrezca lo que bien le parezca. Mira, ahí tienes los bueyes para el holocausto y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, majestad, se lo da Arauná al rey. Y añadió a David, que el Señor tu Dios te sea propicio. Pero el rey dijo a Arauná, no, quiero comprártelo por su precio. No quiero ofrecer al Señor mi Dios holocaustos de balde. Y David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Levantó allí David un altar al Señor y ofreció holocaustos y sacrificios de comunión. Entonces el Señor atendió a las súplicas en favor del país y la peste se apartó de Israel. Miren qué bonito pasaje.
que a pesar de su extensión vale la pena leerlo y meditarlo completo. El versículo 10, tengan ahí a la vista su Biblia, habla sobre el pecado de David, que en el fondo es un pecado de desconfianza, es un pecado de afirmar la propia persona y las propias fuerzas frente a las fuerzas y al poder y a la presencia de Dios en la historia y en medio de su pueblo. Los versículos del 11 al 14 hablan de la mediación, otra vez aparece el tema de la mediación a través del profeta Gad. Y los versículos 15 y 16 describen bastante bien el castigo de Dios. Fíjense que para elegir el castigo de Dios, David fue muy inteligente porque tenía la posibilidad de 3 años de hambruna, 3 meses de derrotas o 3 días de peste. Pues entre 3 años, 3 meses, 3 días, pues ¿qué cree que eligió? Los 3 días. Pero lo interesante está en que la mirada de David no estaba puesta, fíjense, su corazón no estaba puesto en los motivos humanos, porque nosotros leemos eso y decimos, a ver, ¿qué prefieres? ¿3 años de castigo, 3 meses o 3 días? No, pues 3 días, ¿no? Sí, pero las palabras que están alrededor de ese texto nos muestran que David no estaba pensando en el tiempo cuando eligió eso, sino que él estaba pensando quedar en manos de Dios. Y ese quedar en manos de Dios ya es el principio de la salud que Dios envía. Entonces David elige la peste, llega la peste y como castigo de Dios, los versículos 15 y 16, y los versículos del 17 al 24 muestran otra vez el tema de la conversión de David y la intercesión ante el pueblo. Recordemos que en la época de David, así como Moisés era el intercesor y el medianero entre Dios y el pueblo, en la época de los reyes, para el pueblo judío, el rey no era solamente rey como lo entendemos ahora en un sentido político, sino que también el rey cumplía un sentido religioso, es decir, el rey, a pesar de que existía ya la casta sacerdotal, el rey era el que también podía y debía ofrecer sacrificios por su pueblo, porque el rey era también una cuestión de culto. El rey representaba a Dios, le comunicaba al pueblo los designios de Dios y enseñaba a su pueblo a caminar por la historia según la voluntad de Dios, y al mismo tiempo también cumplía algunos de los papeles de intercesión, a pesar de que existía ya la casta sacerdotal. Entonces, fíjense cómo la peste se convierte en ocasión para que David reconozca que él como rey le había dado la espalda a Dios, incumpliendo su misión principal, que por su pecado está sufriendo todos los que él tiene a cargo, pero además hay una intercesión otra vez cultual, es decir, no solamente vuelve su corazón a Dios reconociéndose pecador, sino que hace algo que es importante, que es realiza un sacrificio ritual para volver no solamente él desde dentro del corazón, sino con toda su vida convertido otra vez a Dios. Y el versículo 25 muestra entonces la misericordia de Dios, o sea, el fruto, la misericordia de Dios que había iniciado como con una advertencia, culmina acá, entonces, otra vez mostrándose benigno y presente con su pueblo, y poderoso. Hay un pecado de David contra Dios, hay un abandono, un darle las espaldas. A darle las espaldas hay un castigo de Dios. Este castigo genera una conversión personal de David y junto con su conversión personal una intercesión en favor del pueblo y la misericordia de Dios. Este pasaje de Números se complementa con el Salmo 91. El Salmo 91 es un salmo que rezamos siempre en la oración de la noche, en las completas, particularmente en las del domingo. Y es otro de los salmos que nos habla de la peste y nos llena absolutamente de
esperanza. Entonces es el Salmo 91 o 90, según la edición de la Biblia que estén utilizando. De los que lo están viendo, sé que algunos tienen también la liturgia de las horas a la mano, lo pueden buscar, el Salmo de las completas de domingo. Y el título del Salmo es Bajo las alas de Dios. Es un salmo precioso. Dice: Tú que habitas al amparo del Altísimo, que moras a la sombra del Omnipotente, di al Señor: refugio mío, baluarte mío, Dios mío, confío en ti. Pues Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta. Te cubrirá con sus alas, bajo sus alas encontrarás refugio. Su escudo y armadura es su fidelidad. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que avanza en las tinieblas, ni el azote que devasta a mediodía. Aunque caigan 1000 a tu derecha, aunque caigan 1000 a tu lado y 10.000 a tu derecha, a ti no te alcanzará. Tan solo abre los ojos y verás la paga de los malvados. Tú que dices: el Señor es mi refugio, y tomas al Altísimo por defensa. No se te acercará la desgracia, ni la plaga se acercará hasta tu tienda, porque Él ha enviado a sus ángeles para que te guarden en todos tus caminos. Te llevarán ellos en sus manos, para que tu pie no tropiece en la piedra. Pisarás el león y la víbora, hollarás al leoncillo y al dragón. Puesto que me ama, lo salvaré, lo protegeré porque reconoce mi nombre. Me llamará y le responderé. Estaré a su lado en la desgracia, lo salvaré, lo honraré, lo saciaré de una larga vida y haré que vea mi salvación. Este salmo representa justo la otra cara de la moneda de lo que veníamos meditando sobre la peste. Si las dos lecturas anteriores mostraban una infidelidad, o sea, una injusticia en lenguaje bíblico hacia Dios, que está presente y estando presente lo rechazo, entonces me sobreviene un castigo que me mueve a la conversión. El Salmo 91 habla justo de lo opuesto, o sea, de la actitud del justo que confía en Dios, de la actitud de aquel que tiene a Dios como su todo, como su baluarte, como su seguridad, como su refugio, como su roca firme. Entonces, el justo que confía así en el Señor no tiene nada que temer, dice el Salmo, porque Dios lo protege, porque Dios lo salva, porque Dios lo ama. De tal manera que se puede acercar la peste y no va a tener miedo. De tal manera que van a caer sus enemigos, pero con él le va a pasar justicia. Dios ve en el justo una confianza tan profunda hacia él, que lo ama, que lo salva, que lo protege, que le responde en su angustia, lo salva y le da honor. Por favor, retengan estas acciones de Dios para con el justo, porque cuando lleguemos al Evangelio vamos a ver qué tan importantes son. Por lo pronto, hemos visto que la Biblia nos revela de las pestes algo que para la mentalidad moderna es realmente incómodo escuchar. Y es que la peste nos viene en la historia del pueblo como un castigo por parte de Dios a causa de la infidelidad. Hoy en día la palabra castigo es como echarle sal a una babosa. O sea, nos retorcemos ante escuchar esa palabra. Es una palabra que la hemos antropologizado tanto que nos da escozor, o sea, nos pica, nos duele y nos incomoda. Pero nosotros no tenemos que tener la mentalidad del mundo y tenemos que acercarnos a la palabra de Dios con docilidad, aunque duela. Porque la palabra de Dios, aunque arda, en realidad libera, como cuando nos liberamos de una costra, en este caso la costra de nuestros prejuicios. Por eso vale la pena, la verdad, preguntarse cuál es el sentido de los castigos de Dios. Es decir, si la peste se nos está mostrando como castigos de Dios al pueblo por una infidelidad, al menos en un primer momento,
es importante tener presente cómo castiga a Dios. Y para eso vamos a servirnos de otro de los profetas. Entonces les voy a pedir por favor que busquen el libro del profeta Baruc, que está justo después del libro de Jeremías, capítulo 2, versículos 6 al 10. Entonces es el libro de Baruc, capítulo 2, versículos del 6 al 10, está después del libro del profeta Jeremías. El libro del profeta Baruc tiene que leerse junto con el libro de Jeremías, porque a veces hasta incluso se toma como una especie de apéndice de ese libro, y tiene siempre muy presente el Pentateuco, como que la referencia constante del libro de Baruc es el Pentateuco. Y el libro de Baruc es un libro muy cortito que se divide en dos partes. Primero como una parte que se le llama litúrgica, es decir, de oración hacia Dios, y la segunda parte de orientaciones y esperanzas para el pueblo. ¿En qué contexto está escrito? O sea, si el libro de los Números está escrito en el contexto del Éxodo, el libro del segundo profeta Samuel en el contexto de los reyes, el libro de Baruc está escrito en el contexto del exilio en Babilonia. Entonces, los judíos están en Babilonia, los judíos reciben un sacudón muy fuerte porque dicen, a ver, ¿por qué Dios nos castiga así? Si nosotros somos su pueblo, ¿por qué como pueblo suyo estamos ahora desperdigados? Y además estamos en tierra extranjera. Tenemos ganas de llorar. Pero además no solamente estamos en tierra extranjera. Jeremías había denunciado algo peor. Ya han pasado varias generaciones de judíos en Babilonia y estos judíos en Babilonia se empezaron a acomodar. O sea, su jaula se terminó convirtiendo en una jaula de oro, muy cómoda. Entonces se empieza a perder la conciencia de ser el pueblo escogido de Dios con una identidad propia y se empiezan a lo que diríamos hoy a mundanizar, a acomodarse con su entorno, a perder aquello que los caracterizaba, que es esa identidad como pueblo escogido de Dios. Entonces el profeta Jeremías denuncia esto, le va muy mal, y el libro del profeta Baruc recoge algunas de estas cosas y tiene que preguntarse, bueno, ¿por qué Dios nos ha hecho esto? Y en ese contexto leemos Baruc 2, versículos 6 al 10. El Señor nuestro Dios es justo. En cambio, nosotros y nuestros padres nos sentimos hoy avergonzados. Nos han sobrevenido todas las desgracias con que el Señor nos había amenazado. Sin embargo, nosotros no hemos pedido al Señor que nos cambiase los perversos planes de nuestra mente. Por eso el Señor ha estado pendiente de esas desgracias y nos la ha enviado, porque el Señor tenía razón en todo lo que nos ordenó. Pero nosotros no hemos escuchado su voz ni hemos cumplido los mandamientos que nos dio. Entonces, en esta breve oración, que después continúa, vemos el verdadero sentido de los castigos de Dios. O sea, ¿por qué castiga a Dios? Por justicia. Porque ante las infidelidades de su pueblo, Él lanza advertencias. No hagas esto porque te sobrevendrá tal castigo. No hagas aquello porque te sobrevendrá tal castigo. Entonces, pero la justicia de Dios no basta para entender por qué llega el castigo, sino que estos versículos nos muestran otra realidad. O sea, la causa de estos castigos que vienen, en estos casos de las pestes, es la dureza de los hombres y la cerrazón de la mente. O sea, un corazón duro que no quiere pedir perdón y una mente torcida que no reconoce que está haciendo un mal. Pero acá queda lo bonito, o sea, el castigo de Dios genera siempre algo más hermoso. De hecho, en el libro del profeta Baruc, del capítulo 2, versículo 11, al capítulo 3, versículo 8, que ahí sí ya no lo podremos leer en este momento, pero por favor léanlo, capítulo 2, versículo 11, al capítulo 3, versículo 8 del libro del profeta Baruc, muestra el fruto de los castigos de Dios, que es la conversión. Es un corazón
totalmente vuelto hacia Dios, que abandona el mal y abandonando el mal gracias al castigo y adquiriendo la capacidad de reconocer a Dios, se puede encontrar con algo que lo estaba esperando desde el inicio, que es la misma conversión de Dios. Entonces, en este contexto, conviene analizar todo lo que hemos estado viendo del Antiguo Testamento con las propias palabras de Jesús. O sea, Jesús también habla de las pestes, también habla de castigos, y es algo que a veces como que tendemos a olvidar un poquito, decir, como que nos pintamos en nuestra mente una imagen errónea para confirmar a veces nuestro corazón duro, incapaz de convertirse, de un Jesús que esos temas como que no los toca y es como un tipo todo buena onda que va en jeans caminando de un lado para otro. Pues no, o sea, Jesús es el Señor y viene a traernos la salvación. Y en esa salvación que viene a traernos Jesús, también nos habla de pestes y nos ayuda a comprender y a interpretar lo que habíamos ido leyendo en el Antiguo Testamento. Para los que quieren el resumen y la síntesis de todo lo que significa paciencia, después de estas 2 citas, lo veremos. Entonces, ahora les pido por favor que vayan a Juan 3, versículos 14 y 15. Juan 3, versículos 14 y 15. Este pasaje es sumamente esclarecedor porque acá Jesús le da el verdadero sentido a la peste que vimos del libro de los Números, que son las serpientes, la plaga de las serpientes. Entonces, Jesús está hablando con Nicodemo. Nicodemo le está haciendo la pregunta de cómo se puede entrar al reino de los cielos. Y en ese contexto Jesús responde: del mismo modo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Acá es impresionante porque ¿qué es lo que está haciendo Jesús con estas palabras? Asumir en su propia carne el sentido del castigo divino para darle de esa manera su verdadera interpretación. Dijimos que los castigos de Dios son siempre un llamado de atención por el pecado que aleja al pueblo, aleja el corazón de Dios, y entonces necesita un sacudón para poder volver a Él y poder encontrarse su misericordia. Bueno, acá Jesús lo que está diciendo es que Él asume los castigos que nos corresponden por nuestros pecados. Que Él asume en sí, en su carne, las pestes, las plagas, los sufrimientos que nos vienen producto del pecado. ¿Para qué? Para que así como los que estaban en el desierto por sus pecados tenían que mirar una serpiente clavada en un asta para lograr la salvación, del mismo modo nosotros que estamos heridos por el pecado, para volver hacia Dios tenemos que mirar al que está crucificado y así encontrar la salud y la salvación, que es el reino de los cielos. Eso es lo que nos está diciendo Jesús. Entonces, ¿se acuerdan que les dije que prestaran atención al Salmo 91 o Salmo 90, según la numeración propia? Bueno, Jesús es el verdadero justo, Jesús es el verdadero fiel que en realidad sí está confiando en Dios. O sea, Jesús es el justo del que habla el Salmo, aquel que vive en el atrio de la casa del Señor, aquel que tiene al Señor por encima de todo, aquel que confía de todo al Señor a pesar de lo que le ocurre. ¿Y saben qué? A pesar de esa confianza que Jesús
tenía con Dios, esa familiaridad que es la familiaridad del hijo que vive constantemente con el Padre y que lo muestra al mundo, aún así Jesús sufrió. Y sufrió hasta padecer la muerte y muerte de cruz, para resucitar y ser elevado. ¿Qué nos quiere decir Jesús con estas palabras? Las palabras de Jesús nos libran de buenas a primeras de una interpretación errónea y horizontal de estas lecturas de las Escrituras. ¿De qué nos libra Jesús con estas palabras? De creer que los castigos de Dios son meramente reactivos. O sea, como la película de los coristas, no sé si se acuerdan, la de acción-reacción, ¿no? Como ese método antiguo de enseñanza en donde si alguien se equivocaba, tocaba un palazo. Bueno, así no son los castigos de Dios. O sea, los castigos de Dios son una ocasión para que el corazón vuelva a Él y Él poder mostrar su misericordia. Primera cosa. Segunda cosa, Jesús nos está enseñando también que hay cosas que son peores que la enfermedad y que son peores que la muerte del cuerpo. ¿Por qué? Porque fíjense, Jesús es el justo al que aplican absolutamente todas las enseñanzas del Salmo 91. Y aún así, fíjense que Dios no lo libró ni del dolor, ni del sufrimiento, ni de la exclusión, o sea, de todas las consecuencias del pecado, simbolizadas en el Antiguo Testamento a través de la peste. Pero, o sea, humanamente diríamos, pues si el Salmo dice que el justo va a confiar a Él y que Dios lo va a librar, entonces no lo va a sufrir. No, Jesús nos dice, así como veíamos con los apóstoles en la oración del inicio, que hay un modo más profundo de interpretar la realidad. Que Dios, cuando libra, no nos quiere librar solamente de un mal físico, que los males físicos que nos vienen a través de la peste pueden ser una bendición porque nos pueden librar de otro mal más profundo. ¿Y cuál es ese mal más profundo del cual nos libran las pestes? Son del pecado, del abandono de Dios, de la cerrazón del corazón y del engaño de la mente. En ese sentido, hay que leer otras palabras de Jesús en el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos del 8 al 11. Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos del 8 al 11. Muy bien, entonces vamos a leerlo. Esto es parte de un discurso escatológico de Jesús, es decir, están en Jerusalén, Él está enseñando en el templo, entonces Jesús empieza a hablar de su segunda venida y en ese contexto dice estas palabras. Jesús respondió, miren, no se dejen engañar, porque vendrán muchos usurpando mi nombre diciendo yo soy y el tiempo está cerca. No le sigan. Cuando oigan hablar de guerras y de revoluciones, no se aterren. Es necesario que sucedan primero estas cosas, pero el fin no es inmediato. Y añadió, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, peste y hambre en diversos lugares. Se verán cosas espantosas y grandes señales en el cielo. Y después sigue, ¿no? Pero antes de eso los van a perseguir y no sé qué, yululú, yalala, pero con su perseverancia salvarán sus vidas. Ahora sí vamos a empezar a hacer una síntesis, es decir, de todos estos versículos, de todos estos libros de la palabra de Dios, ¿qué es la peste? ¿Cuáles son los rasgos comunes? Bueno, a ver, primero, la peste se presenta en las Sagradas Escrituras, en los textos en los que vimos y otros en los que no pudimos profundizar, pero particularmente los profetas, siempre como una denuncia de Dios ante el pecado. Es decir, la peste
sí se muestra como castigo de Dios, entendiendo castigo como el sentido de recién, es decir, como corrección saludable de Dios, que denuncia que hay un mal que existe en el corazón que no puede existir con el amor que Él nos tiene. Entonces, está ocurriendo algo grave en la mente y en el corazón del hombre y del pueblo. Entonces, como ocurre algo grave, Dios manda un remedio. ¿Cuál es ese remedio? La peste. ¿Por qué? Porque en la peste se manifiesta, esto también lo enseñaba Benedicto XVI en una catequesis del 2011, el odio de Dios hacia el pecado, el odio de Dios hacia el mal que hay en el corazón del hombre. Es decir, hay un rechazo total y absoluto de Dios hacia eso que está en nuestro corazón y que no nos deja ni gozarlo plenamente, ni recordar los favores que ha hecho por nosotros, ni nos deja tampoco vivir en la plenitud ni en la libertad de los hijos de Dios. Entonces Dios nos manda un remedio saludable, un cólico para nuestra gula, dicen los salmos. Y de toda peste se produce después en el pueblo una conversión, un regreso de la cerrazón del corazón, del error de la mente que rechaza a Dios, se produce un cambio radical de la vida que termina regresando a Dios. El tercer elemento común que nos muestran estos textos sobre la peste es que siempre hay un intercesor. Es decir, no alcanza el arrepentimiento y la conversión, el deseo de volver a Dios que genera esta ocasión que Dios nos pone, sino que se requiere de oración y de sacrificio. Es decir, hay siempre un intercesor que reza por su pueblo y en esta oración vemos también que hay sacrificio, es decir, que hay actos de culto que reparan y que muestran y sellan exteriormente aquellas intenciones del interior. Es decir, hay un cambio real de vida, no solamente de corazón, sino un cambio en las costumbres, un rechazo al pecado y un rechazo al pecado que se manifiesta de verdad cambiando las cosas. El otro elemento que aparece siempre en estos textos, y repito, en los salmos también y en los profetas, que hablan muchísimo de las pestes y un poquito más duro que los textos que hemos escogido, es que Dios muestra su misericordia eliminando al pecado y acogiendo al pecador. Siempre la peste tiene esa función, tiene esa finalidad. O sea, mostrar cómo Dios realmente rechaza el pecado y rechaza tanto el pecado, o sea, que tiene que mandar un signo para mostrar la gravedad de lo que está ocurriendo. Porque a veces el pecado es tan fuerte que no alcanzan las advertencias, que no alcanzan las enseñanzas, que no alcanzan las exhortaciones amorosas, sino que tiene que haber un llamado de atención. ¿Por qué? Porque estamos consumiendo veneno. Entonces, ¿cómo uno se saca el veneno que se ha tragado? Vomitando. O sea, si uno consume veneno sin querer, tiene que sacarlo del cuerpo. No basta que ahora que te diga tu mamá, oye, no, mijito, no tomes veneno. Ya te tomaste media botella de veneno, por favor. Lo que tenés que hacer ahora es vomitarlo. Y la peste es el modo, o sea, ese llamado amoroso de atención de Dios para eliminar ese veneno del corazón y de la mente del hombre para volver hacia Él. Entonces, se puede decir que la peste es un lugar teológico. Es decir, que la peste en la Biblia, así como los pobres son un lugar teológico, por ejemplo en el pensamiento del Papa Francisco, a través de los pobres nos encontramos con Dios, esto es la primera iluminación que recibimos para lo que estamos viviendo. La peste se convierte para nosotros en el día de hoy, gracias a lo que vemos en la Biblia, como una oportunidad también para encontrarnos con Dios. Y entonces esa es la primera vuelta de tortilla que encontramos. La peste ya no es una desgracia, la peste
Ya no es un mal insufrible que me hace quedarme en casa y no puedo salir por mis memelas por las que siempre iba a las 3 de la tarde. No, la peste se convierte en un llamado de atención a nuestras vidas, en una ocasión para volver a mirar a lo que verdaderamente importa. Ahora, alto, todavía no estamos haciendo la actualización a nuestra vida. Esto es solamente lo que dice la Biblia desde la Biblia misma, interpretada en su unidad, pero todavía no hacemos la actualización a nosotros. Antes de hacer la actualización hacia nosotros, quiero hacer una advertencia, que es, hay dos formas sobre lo que no hay que entender la peste. Dos cosas sobre realmente no hay que verla y es un error. ¿Cómo no hay que ver la peste? Bueno, primero, como un castigo vindicativo que Dios nos hace porque es un maldito. No, ese es un modo erróneo de comprender la peste. Dios no nos envía la peste porque sea malo y porque quiere que suframos. Es justo lo opuesto. Dios nos envía un remedio para salvarnos. Segundo modo sobre cómo no hay que entender la peste: minimizar el llamado a la conversión. Hemos partido de un principio, que es que las Sagradas Escrituras iluminan las cosas que nos están ocurriendo ahora. Entonces, si las Sagradas Escrituras hablan de la peste, supongo que las Sagradas Escrituras, como revelación de Dios, algo tendrán que decirnos a nosotros. Bueno, si las Sagradas Escrituras nos dicen, oye, la peste es importante, es un medio para encontrarte con Dios, no se vale, no es lícito, no es cristiano, lo voy a decir con esa manera, no es el modo de pensar cristiano decir que la peste no tiene nada que ver con la vida de fe y pues, Dios está por su parte, yo por la mía, y entonces la peste no es nada. O sea, más bien, la peste, a la luz de la fe, a la luz de las Escrituras, es siempre un llamado a la conversión. Así que decir que lo que nos está pasando no pasa nada, no importa, se puede seguir como si nada, y minimizar el llamado a la conversión, es el segundo error que la misma Sagradas Escrituras nos advierte en el que no hay que caer. Entonces ahora sí, con todo lo anterior, y nos vamos acercando ya al final, ¿qué nos dicen todas estas reflexiones? ¿Qué nos enseñan, cómo nos iluminan a nosotros? Es decir, ya hemos escuchado la palabra de Dios, ya la hemos tratado de aplicar para nuestra vida, de hecho hemos hecho una síntesis. Ahora, ¿qué orientaciones nos dan para nosotros hoy, aquí y ahora? Estas orientaciones para la acción, la primera, la peste nos obliga a preguntarnos cuáles son los cimientos de nuestra vida. Y a partir de acá la verdad es que se empieza a volver todo, disculpen que lo diga, pero muy esperanzador, muy feliz. La peste nos obliga a preguntarnos cuál es el sentido de nuestra vida. O sea, pues finalmente la pandemia que estamos viviendo ahorita nos recuerda lo caducas que son nuestras vidas. Nos recuerda la fragilidad de nuestras estructuras y hace patente lo voluble y lo disperso que es nuestro corazón. A ver, veamos los frutos, por ejemplo, ¿no? O sea, esta pandemia ha obligado muy dolorosamente por parte de nuestros pastores, o sea, que varios pastores de nuestra iglesia, que varios obispos con mucho dolor hayan tenido que suspender o interrumpir el culto. ¿Cuántas personas hoy no nos hemos visto interpeladas con esto? O sea, y esto para acompañar a nuestros pastores en esta edición tan dolorosa, ¿no? O sea, nos hace preguntarnos eso que teníamos a la mano siempre, cómo lo hubiéramos aprovechado, cuántas veces pudiendo ir a misa no quise ir, cuántas adoraciones nocturnas pudiendo estar no quise, cuánto tiempo retrasé la confesión pudiendo asistir a ella y no estuve. Eso ya es algo bueno, ¿no? Es hacerse esas preguntas. Segunda cosa que nos muestra, por ejemplo, ¿no? Nosotros
somos una sociedad soberbia, confiadísimos en nuestras estructuras, confiadísimos en nuestra economía, seguros en nuestra autosuficiencia, y hemos realmente excluido a Dios, o sea, de nuestra vida cotidiana, o sea, hasta tal punto que recuerden todos los llamados de los últimos papas, ¿no? De su santidad el Papa Francisco, del Papa Emérito Benedicto XVI, de San Juan Pablo II, o sea, cómo denunciaban constantemente cómo el ruido no nos deja volver a Dios y hay que volver a Dios y hay que encontrarse con Dios en la meditación y el silencio y la escucha de la palabra de Dios. Nuestra vida cotidiana, ¿cuánto no excluía todo eso? Y de repente todas esas seguridades externas que hacían que nos olvidáramos de Dios se muestran tan frágiles, tan volubles. Por no mencionar todos nuestros proyectos, ¿no? ¿Cuántos proyectos y cuántos planes no habíamos hecho al margen de Dios? Y ahora todo esto me hace preguntar, o sea, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y esto es algo que quiero insistir, que puede ser incómodo, pero que en un acto de honestidad hay que hacer, ¿no? O sea, esta pandemia nos obliga a vivir recordando que nos vamos a morir y que nuestra vida tiene un inicio y tiene un fin. Y esta verdad que es tan natural, tan humana, tan cotidiana si se quiere, se nos había olvidado. Y nos hicimos estructuras que nos hicieron pensar que éramos como dioses, olvidando que la muerte es algo parte integral, ¿no? Y de repente todo esto nos hace pensar, ¿y qué pasa si yo me enfermo hoy y me muero en una semana? ¿Qué pasa si yo empiezo a manifestar síntomas y mañana estoy en terapia intensiva? ¿De verdad he vivido la vida que Dios quiere para mí? ¿De verdad he vivido en la libertad de los hijos de Dios? ¿De verdad podría morir con la conciencia tranquila de que fui sal de la tierra y luz del mundo? Miren, este primer momento de la pandemia, ¿no? O sea, esta primera aplicación de la pandemia a nuestras vidas que nos hace preguntarnos realmente en qué está cimentada nuestra vida, es ya un fruto, es ya un fruto. Pero con ese fruto no alcanza, porque Judas también se preguntó algunas de estas cosas, también tuvo un primer momento de arrepentimiento, pero el problema de Judas es que nunca volvió a Dios. Entonces, una segunda aplicación de la pandemia para nuestras vidas es que la epidemia, la pandemia que estamos viviendo, es una ocasión perfecta para volver el corazón hacia Dios. O sea, cuestionándonos toda la fragilidad de nuestras seguridades humanas. Hola Caste, qué gusto verte. Recordándonos la fragilidad de nuestras seguridades humanas, tenemos que reconocer que estamos hechos para Dios y que nuestro corazón encuentra su plenitud en Dios. Y que Dios no merece solamente nuestros 15 minutos de tiempo libre, sino que merece toda una vida orientada a Él. Y esto es precioso. O sea, si de verdad esta pandemia hace que nos replanteemos nuestra vida, el sentido de nuestra vida y que tenemos que volver a Dios, es cierto. O sea, es un mal que sufrimos, como malo fue la cruz de Cristo, como malas fueron los latigazos de Cristo, como malo fue su corona de espinas. Pero trae frutos de salvación. O sea, sobre la balanza pesa más, ¿no? Y tercer momento de aplicación para nuestras vidas, recuerdo, cuestionarnos nuestras seguridades humanas, encontrar la ocasión para volver a Dios y en tercer lugar, un corazón vuelto hacia Dios se vuelca a los demás por medio de la intercesión. Es decir, cuando yo descubro que en el fondo soy un pobre, o sea, gracias a la pandemia descubro que soy pobre, que no tengo nada, que todas mis seguridades son falsas y que necesito de la roca firme que me da consuelo, entonces mi corazón está vuelto hacia Dios, pero ese volverse hacia Dios, ¿se acuerdan? Era un detalle constante en las conversiones ocurridas por las pandemias, siempre permiten una intercesión. O sea, siempre son ocasión para una intercesión. Y, pensemos, Moisés también estaba sufriendo el tema de las serpientes, él también lo podían picar, e intercede por su pueblo. David
ve que no es contra él solamente el castigo, es contra el pueblo. Asume sobre él la culpa e intercede por su pueblo. El libro del profeta Baruch, ¿qué es lo que encontramos ahí? Es una oración litúrgica de intercesión por el pueblo. Jesús mismo asume el mal que simboliza la peste y lo convierte en un remedio saludable de intercesión por el pueblo. Entonces, ¿cuál es la actitud del cristiano hacia la peste? Tenemos el deber, o sea, de caridad y de cristianos, o sea, y de ser otros Cristos en el mundo, de volver hacia Dios con nuestro corazón y volviendo hacia Dios, encontrarlo en las llagas de los que necesitan de nosotros. ¿Cuántos testimonios de caridad y de cercanía de Dios no se han manifestado en estos días gracias a sacerdotes, gracias a laicos, gracias a religiosos comprometidos que han vuelto su corazón a Dios y volviendo su corazón a Dios se han apostado al servicio de los demás? O sea, ha sido hermoso. Es decir, entonces, lo que tiene que realmente generar esto en nosotros es primero tomar conciencia de que por nuestro ser bautizados, o sea, nosotros sí somos intercesores ante Dios por el mundo. O sea, como cristianos tenemos que ofrecer el mundo a Dios. Y sí tenemos que hacerlo. O sea, la peste no se puede decir, bueno, es algo que solamente se sana médicamente. Sí, se sana médicamente y hay que tomar las debidas responsabilidades. Pero no alcanza esa visión, sino que también tiene que ser un motivo para nosotros para sensibilizarnos y volver el corazón a Dios y pedir por los que lo necesitan y actuar por los que nos necesitan. Y es decir, bueno, no voy a hacer un excurso más largo, pero hay un par de catequesis de Benedicto XVI sobre la oración, donde particularmente habla sobre la oración de intercesión, preciosos. Al final hay unos anexos que les puedo compartir para que ustedes mismos busquen estos textos, pero habla justamente de eso. Cuando uno siente su nada y ve la miseria de los demás y se conmueve, se sale de sus estructuras egoístas para sentir la pobreza y la necesidad del otro, entonces lo que queda es recurrir a Dios por el otro. Y eso ya es un fruto. Dios, que por el Espíritu Santo movió tu corazón para que saliera de tu egoísmo y te preocuparas por el otro, es un fruto y es una ocasión que sí nace, o sea, que sí encuentra, es algo que tiene su fruto gracias a la ocasión que presenta la pandemia. Particularmente esto es cierto, o sea, si es verdad para todos los bautizados, es cierto para todos los ministros ordenados de la Iglesia. Es decir, en este momento que están cerrados muchos templos y el culto interrumpido en muchos lugares, no se crean que es un momento de vacaciones para el sacerdote, para el religioso, para el seminarista. O sea, pobres, la verdad, se les ha cargado mucho más el trabajo. Pero además, porque esto redescubre una dimensión de la vida del ministro ordenado, es decir, del sacerdote y del diácono, que a veces está oculta en el trajín de la vida, que es rezar por su pueblo. O sea, que es el de entregarse a Dios por su pueblo en la oración e interceder y ofrecer y estar ahí. San Juan de Ávila, nombrado doctor de la Iglesia por Benedicto XVI, es decir, hace pocos años, de hecho tiene una frase que es muy severa, muy dura. Dice, ¿cuántas epidemias no se habrían evitado en el mundo si Dios hubiera encontrado sacerdotes piadosos que oraran por su pueblo y ofrecieran sacrificios? Son las palabras de un santo y de un doctor de la Iglesia, ¿no? Ahora, esto no quiere decir, ¿no?, que es algo que se delegue. O sea, ¿qué quiero recalcar con esto? Que es importante volver a Dios con el corazón, y el corazón sensible se sensibiliza también con los demás y se convierte en intercesor. Y es importante recuperar esta dimensión sacerdotal general de nuestro ser bautizados, de nuestra identidad de hijos de Dios y bautizados, pero además específicamente es un llamado de Dios para
los religiosos para sus sacerdotes, para sus ministros ordenados. Por eso también todos como fieles tenemos que orar por las vocaciones a la vida consagrada y a la vida sacerdotal, también por los diáconos, porque ellos por vocación especial cumplen ese sacerdocio de la nueva alianza que es de intercesión. Entonces, pues también que esto nos lleva a orar por las vocaciones, ¿verdad? Finalmente, un último fruto que creo que la palabra de Dios nos ilumina hoy a nosotros y que podemos sacar de esta pandemia, que es que la esperanza para el corazón se convierte en luz del mundo. Si esto nos hace de verdad volver nuestros corazones a Dios e interceder en la oración por nuestros hermanos, entonces nosotros los cristianos, bien vivido esto, nos lleva a convertirnos en imagen de la misericordia de Dios para con el mundo. El Papa Francisco es particularmente atento y sensible a este tema. Yo creo que si en esto siguiéramos más de cerca su magisterio, sacaríamos una riqueza impresionante que no siempre vemos. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña, por ejemplo, el Papa Francisco? Estoy pensando en este momento en sus 3 mensajes para la Jornada Mundial de los Pobres. Dice: el que experimenta en sí mismo la misericordia de Dios y transforma su vida, se siente urgido a manifestarla a los demás. Entonces, ¿cuáles son las obras de misericordia? Son corporales y son espirituales. Entonces, quien en esta pandemia se ha reencontrado con Dios, está llamado también, dice el Papa Francisco, respecto a la pobreza, no respecto a la pandemia, pero aplican estas palabras, a encontrarse con el hermano necesitado y a un verdadero cambio de vida que no es un mero acto de asistencia, sino a un servicio real por caridad, porque en mi propia carne he podido sufrir y en mi propia carne he podido experimentar la misericordia de Dios y en mi propia carne he podido experimentar la necesidad de un cambio radical de vida. Entonces, ese cambio necesario y radical de vida que me libera del egoísmo, me libera de la soberbia, me libera de todos mis pecados y mis vicios, me mueve de mi mentalidad cerrada y mundana, me mueve a preocuparme por el otro y a ser un signo para el otro de la misericordia real y presente de Dios. A este respecto, y antes de concluir, algunos están comentando, y esto vale la pena decir, que la pandemia tiene que llevarnos a una conversión real y sincera de mente y de corazón. Tiene que llevarnos a descubrir todas esas falsas seguridades y todas esas falsas, o más bien digamos así, costumbres que nos llevan a la muerte, para volver de verdad a una vida adaptada según Dios. Voy a parafrasear al Papa Francisco. Él dice que cuando nos preocupamos de la caridad hacia los demás, particularmente hacia los pobres, no alcanza y no se puede hacer un mero asistencialismo, ¿no? Como que voy, doy algo y después sigo mi vida como si nada. Bueno, de igual manera, aquí en la pandemia tenemos que rezar porque se acabe, tenemos que sacarle frutos espirituales, pero no se vale, por ejemplo, hacer oraciones para pedir, ay, que se acabe, Diosito, que se acabe, y después seguir como si nada. O sea, seguir nuestra vida de espaldas a Dios. ¿Por qué? Porque entonces este remedio saludable que Dios nos puede estar enviando, en vez de servirnos, va a ser, motivo de nuestra condenación eterna. Y para eso quiero remitirlos otra vez a las palabras del libro del profeta Baruch, que son muy ricos. Es decir, Dios nos advirtió y nosotros, en vez de pedirle que nos cambiara la mente y el corazón, le pedimos que nos cambiara los males materiales, los males que sufrimos. Bueno, la última aplicación a nuestra realidad quiero hacerla mirando a Cristo. Cristo no le pidió al Padre que lo bajara de la cruz. Cristo no le pidió al Padre hacer su propia voluntad, a pesar del miedo que tenía, a pesar del dolor, sino que sabía que atravesando el dolor y atravesando el valle de la muerte, iba a encontrar la salvación. Iba que confiando en Dios a pesar de la adversidad, iba a encontrarse
o sea, con algo mucho más grande, la vida eterna y la salvación para nosotros. Entonces, la verdad de esta pandemia, yo creo que a eso puede llevarnos. Hay que decirlo, ¿es un mal que se sufre? Sí, es un mal que se sufre. Pero así como Dios nos ha demostrado en todo el Antiguo Testamento que de las epidemias, las pestes y las pandemias hay un bien que puede salir, es nuestro momento como cristianos y como bautizados mirar a la cruz de Cristo, reconocer que hay males que nos pueden acaecer y que en estos males que nos acaecen podemos encontrar una conversión de nuestros pecados hacia Dios, un motor para hacer ejercicios y obras de caridad, y en estos ejercicios y obras de caridad encontrarnos con el Dios de la vida al que le habíamos dado las espaldas. Para concluir, quiero reconocer particularmente, ¿no?, la labor de todos los médicos, de todo el personal de salud que realmente se está esforzando en hacer lo que debe. Recemos por ellos. Como cristianos es nuestro deber de caridad rezar por ellos y acompañarlos. También reconocer la labor de todos los sacerdotes que silenciosamente en su oración o también cumpliendo su vocación sacerdotal están ahí en primera línea atendiendo a los enfermos, cuidando a los moribundos. Todos esos sacerdotes que con mayor o menor atención, algunos del silencio, otros siendo signo para el mundo, cumplen su vocación sacerdotal. Un reconocimiento a los religiosos que rezan por nosotros, siendo un signo de que esta vida no es lo único que hay otra vida más importante. Y también a los laicos que con su testimonio en el mundo y sufriendo lo que tienen que sufrir en el mundo, o sea, están buscando llevar esperanza, están buscando cambiar la realidad a estructuras más justas y así actuar según el corazón de Dios en su vocación comprometida. Muy bien, hasta aquí todo. Voy a abrir espacio a las preguntas. Esa es la catequesis del 4 de noviembre del 2010. Catequesis del 4 de noviembre del 2010. Catequesis del 18 de mayo del 2011. 4 de noviembre de 2010, 18 de mayo del 2011. Y también les recomiendo muchísimo un pasaje de las Escrituras, Carta a los Hebreos, capítulo 12, versículos 5 al 12. Eso también nos ayuda a comprender las correcciones de Dios. Justo acá lo que hay que decir es, en realidad, según lo que vimos, sí es un castigo de Dios, pero no es un castigo de Dios al modo en el que lo pensamos los hombres. Es decir, de vuelta, no es un castigo, como decíamos, vindicativo de acción-reacción por parte de Dios. Es un remedio saludable. Para este respecto, recomiendo básicamente toda la plática otra vez, pero te puede servir particularmente los textos de Benedicto XVI, la catequesis del 18 de mayo del 2011, su catequesis del 4 de noviembre del 2010 y la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículos 5 a Dios, en donde se explica que Dios, como nuestro Padre, es un pedagogo que nos corrige. Y como somos hijos de Dios, Dios nos corrige para nuestro bien. Sí. este, sí puede ser nuestra condenación. Pero no por la pandemia en sí misma. La pandemia es un llamado a atención, sino cualquier cristiano, cualquier persona que viva una vida alejado de Dios, no puede tener la vida eterna sencillamente porque no ha elegido a Dios en esta vida y Dios respeta esa decisión. Entonces, si no nos convertimos de todo corazón a Dios, abandonando el pecado y abriéndonos a la acción de la gracia, hay que decirlo, nos vamos a condenar. Y es bueno recordar estas palabras porque es como el médico que te advierte, ¿no? Mire señora, si usted toma su coquita a pesar de tener diabetes, le voy a tener que amputar un brazo.
y se va a quedar ciega y además se va a morir. Bueno, así parecido. Si nosotros no nos convertimos de corazón a Dios, no nos arrepentimos de nuestros pecados y procuramos acercarnos a Él, entonces nos vamos a ir al infierno. ¿Y saben qué? No tenemos toda una vida para pensar si nos vamos a ir al infierno. Podríamos morirnos la semana que viene. ¿Cómo está nuestra vida? Espero resuelva la pregunta de un modo amable y tal vez algo expresivo. Esa es una pregunta muy seria, muy dolorosa, ¿no? Que nos toca en lo más profundo de nuestra alma y procuraré responderla, Mari Carmen, con toda la seriedad que se merece. Actualmente, por la situación de pandemia, en muchos lugares se ha suspendido el culto. Como ustedes saben, bueno, algunos de ustedes saben, muchos que están en la plática están en Ciudad de México. En Ciudad de México, por ejemplo, el señor cardenal ha pedido que las misas de los sacerdotes sean a puerta cerrada en privado, pero ha pedido que también que cuidando las cuestiones de salud, los templos permanecieran abiertos para que la gente pudiera hablar con el sacerdote, pudiera visitar el Santísimo y se pudiera confesar. No todos los lugares han tenido esta gracia. Algunos pastores han tenido que tomar decisiones dolorosas para ellos mismos y para sus fieles que limitan el acceso al culto. Bueno, ¿qué recomendaciones dar para esto? Primero, sí sirve el arrepentimiento y la conversión personal a Dios. Es decir, no se vale decir, bueno, como no puedo ir al templo, como no puedo ir a misa, vivo mi domingo como si no fuera el día del Señor o ya no rezo. No, no, no. Por nuestro sacerdocio bautismal, nosotros sí podemos ofrecer nuestro día a Dios, sí podemos rezar y debemos rezar. Entonces, hay que rezar, hay que volver nuestro corazón a Dios, porque si no, la verdad no va a servir de nada. No importa lo que suframos, no importa lo que vivamos, si esto no nos lleva a rezar, aún con los templos cerrados, aún sin acceso a los sacramentos, teniéndolos tampoco los vamos a aprovechar. Ahora, hay un tipo de oración que sí es litúrgica, es decir, que transmite la gracia y la presencia de Dios no solo al corazón, sino a nivel eclesial, que creo que hemos explotado poco, que es el rezo de la liturgia de las horas. Es verdad, en muchos lugares presencialmente muchas veces no se puede ir a misa. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que, como cristianos, ofrecer súplicas y oraciones a Dios para que nos conceda la gracia, porque la misa es siempre una gracia, nunca es un derecho, de poder tener celebración litúrgica. Y ofreciendo esas oraciones hay un modo de unirnos a la misa que celebran los sacerdotes en privado, que no es precisamente la transmisión en vivo por redes sociales, sino que es la transmisión en vivo por la liturgia de las horas. La liturgia de las horas es la participación de la liturgia de la misa extendida a lo largo de todas las horas del día. Entonces, este es un momento, por ejemplo, sumamente propicio para retomar esos consejos del Concilio Vaticano II, que es que los laicos también recen la liturgia de las horas. Y rezando la liturgia de las horas no solamente hacen oración personal, sino que se hace una oración litúrgica, es decir, comunitaria, junto con toda la iglesia, en unión con todos, rezando la palabra de Dios manifestada en sus salmos y además teniendo oportunidad de experimentar litúrgicamente la comunión de los santos. Entonces, ¿qué hago si no puedo asistir al templo? ¿Qué hago si no puedo recibir el Santísimo? ¿Qué hago si no puedo ir a misa? ¿Qué hago si no puedo confesarme? Mantener tu oración personal, recordar que el domingo es día del Señor, pedirle a Dios que prontamente esto se pueda. Si uno es laico y trabaja en el mundo, hacer las gestiones correspondientes para que esto se pueda realizar. Pero, sobre todo, hay algo que sí se puede hacer a modo litúrgico, que es unirnos al rezo de la liturgia de las horas. Me remito a la cita del libro de los Hechos de los Apóstoles y a la misma vida de Jesús. Todo lo que nos pasa, el bien que hacemos y el mal que sufrimos, son ocasión de gracias, es ocasión para darle gracias a Dios por lo que Él actúa en nuestra vida. Porque Dios nos toca, Dios nos transforma, Dios se muestra presente. No siempre como nosotros quisiéramos, a veces de modo
dolorosos y misteriosos e incomprensibles, pero aún así Dios se hace presente. Y entonces sí, es correcto darle gracias a Dios. Y junto con las gracias a Dios, hay que darle gracias a Dios con la boca y con la mente a través de la oración, pero también con el corazón, transformando la vida. Porque si todo esto me lleva a salir y a volver del antro, y a volver a emborracharme, y a volver a una vida lujuriosa, y a volver a una vida alejada de Dios, pues entonces no sirve de nada, ¿no? Entonces más bien hay que aprovecharlo. Muchas gracias a todos por su paciencia, gracias particulares al Padre Sergio y a la Universidad Católica Lumen Gentium por esta oportunidad de compartir con ustedes, a Testimonio de Esperanza por la acción que hacen en el mundo para la transformación y hacer presente el reino de Dios como laicos comprometidos. Y quiero hacerles una invitación especial. Algunos de ustedes conocerán o no, hay una campaña que se llama Rosario de Esperanza. Consiste en rezar un rosario por un moribundo y también por algún personal de salud. Hay muchas personas que en este momento se están muriendo sin la asistencia de los medios espirituales. Nosotros como iglesia los podemos acompañar con nuestra oración. Entonces, los invito a participar de la campaña de un rosario de esperanza. ¿En qué consiste? Ofrezcan un rosario diario por algún moribundo de esta pandemia. La Virgen María es nuestra mediadora más fuerte, nuestra intercesora más grande frente a Dios. De verdad, por la comunidad en la que estoy viviendo, me consta la intercesión de la Virgen en favor de los moribundos, permitiéndoles el acceso a los sacramentos, permitiéndoles el arrepentimiento, permitiendo cosas que hace unos meses hubieran parecido imposibles de que se lograran. Entonces los invito a esto, únanse a este rosario de esperanza. Consiste en rezar un rosario diario ofrecido por algún moribundo, por algún doctor. Apadrínenlos, apadrinen al moribundo para que tengan un buen morir, para que se encuentren con la gracia de Dios a pesar de las circunstancias, y por el personal sanitario que hace tanto bien, que tiene que ahora vivir su vocación de un modo muy difícil, y aprovechar para pedir lo que pide San Pedro en su primera carta, ¿no? Recemos por las autoridades. Es difícil mantener la paz social y el espíritu de bien común como ciudadanos cuando no siempre vemos las decisiones más acertadas, pero como cristianos nosotros estamos llamados a esparcir el amor, a procurar el bien común, a trabajar por él y a generar la unión y la cohesión social. Entonces recemos también por nuestras autoridades, recemos por el personal religioso y recemos también por los moribundos. Muchas gracias a todos por su paciencia, gracias por estar aquí. Me encomiendo a sus oraciones. Viva Cristo Rey.